foto primero. Ya, voy a admitir al resto de sus compañeros, voy a tomar la foto del grupo. Bien. Ya, bien, bien. A ver, estoy admitiendo al resto, los 3 alumnos más están Carlita, está ahí en la sala de espera. Bueno, ya, voy a tomar la foto, ¿ya? Copien por favor lo que les acabo de enviar, por favor. Sexto. Cuarto, aquí está, cuarto, ahí está. Sí, creo que la foto lo voy a enviar al final, ¿ya? Mejor acá, RM, curso RM, perdón, curso aritmética, curso aritmética, curso aritmética, y el tema es lógica proposicional, ¿ya? Seguimos con la teoría. Bien, seguimos con la teoría. A ver, solamente voy a explicar lo de la foto, ya, para que ustedes lo entiendan, lo que les he enviado. Solamente voy a explicar, ¿bien? A ver, voy a admitir al resto, ahí está. Voy a explicar. Ya, miren. A ver, voy a explicar. ¿Listo? Ya. ¿Qué tal, Fiorella? Buen día. Buen día. Miren, chicos, cuando yo tengo, escúchenme, por favor, cuando yo tengo el P y Q, esto todavía no, yo lo que voy a hacer en pizarra voy a explicar, no van a copiar, porque eso ya les he enviado. Cuando yo tengo P y Q, quiere decir, ustedes tienen que entender esto, que esta conjunción significa que ambos se cumplan, quiere decir que si esto es verdad y esto es verdad, como ambos se están cumpliendo, es verdad. Si yo tengo una verdad y una falsedad, se está cumpliendo uno y uno no se cumple, por lo tanto es falso, porque esto significa que ambos se deben cumplir. Como acá no se cumplió uno, sería falso. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el caso de falso y verdad? No se está cumpliendo este, pero este sí. Entonces, la condición me dice que ambos se deben cumplir, por lo tanto es falso. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo tengo falso y falso, no se están cumpliendo ninguno, ¿cierto? Entonces, si no se cumple ninguno, es falso. ¿Me dejo entender? Es falso, ¿correcto? Ahora el otro conector O. Yo quiero que ustedes me entiendan el conector O. El conector O, esto es una disyunción. A esto se le conoce disyunción débil. ¿Ya? Disyunción débil, ¿correcto? Listo. Ahora un ejemplo, por decir, yo puedo decir, cuando yo digo, por decir, 2 por 3 es 6 o 2 al cubo es 7, por decir, ¿cierto? A ver, o 2 al cubo es 8, ¿ya? Por decir. ¿Pero qué quiero decir? Cuando yo digo O, quiere decir que una de ellas se puede cumplir, ¿sí? Para que sea más fácil y para que lo puedan entender, voy a utilizar otro ejemplo. Por decir, voy al cine, o al teatro, ¿no? O al teatro, por decir, ¿no? Entonces, yo puedo ir al cine o puedo ir al teatro, ¿cierto? Voy al cine o voy al teatro, ¿correcto? Voy al cine o voy al teatro, es decir, esa es una disyunción, una alternativa, quiere decir, en O, cuando tú tienes O, una disyunción, tú dices, si esto es verdad y esto es verdad, esto es verdad. Si esto es verdad y esto es falso, esto es verdad, porque el O significa que una de las dos se tiene que cumplir. Basta que una de las dos se cumpla, entonces eso es verdad. ¿Se cumplió? Verdad. ¿Se cumplió? Verdad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo falso y verdad? No se cumplió, pero acá sí es verdad. ¿Qué pasaría si falso y falso? No se cumplió, entonces es falso, pues. Nada más, así de simple, así de simple. Ustedes tienen que entender eso. Si entendemos eso, las tablas ya no van a tener sentido para nosotros. Es decir, ya no vamos a tener que estar mirando, ¿no? La tabla. ¿Me dejo entender? Ahora sí vamos con la condicional. ¿Ya? Vamos con la condicional. Ahí les he puesto un ejemplo. Acá sí puede haber un poquito de confusión, pero les voy a aclarar. Miren, vamos con la condicional, ¿ya? La condicional, ¿ya? La condicional es así,
significa entonces, ¿no? Entonces, significa esto, significa entonces. Ahora, ¿cómo yo debo entender? ¿Cómo yo debo entender? A veces los alumnos, hasta yo mismo, ¿no? Cuando estoy estudiando en el colegio, yo lo aprendía de memoria las cosas, ¿cierto? No tenían sentido para mí. Pero para ustedes tiene que tener sentido. Este entonces quiere decir una consecuencia. Una consecuencia, ¿no? Es como cuando ustedes le piden permiso a su mamá, ¿sabes qué? Voy a salir. Ya voy a salir, le dicen, por favor, quiero salir, mamá. Y tu mamá te dice, sí, vas a salir, pero vienes temprano. Es decir, el hecho de tú aceptar venir temprano te va a permitir poder salir, es una consecuencia. El de aceptar salir temprano es una consecuencia para salir. Pero en cambio, si tú le dices, no, yo no voy a venir temprano, digamos, ¿no? No estás aceptando, entonces tu mamá fácil te dice, no, no vas a salir, entonces. ¿Me dejo entender? Es decir, algo te lleva a una consecuencia de algo. Por decir, si yo me alimento bien, ¿cuál va a ser la consecuencia? No enfermarme. Entonces, una consecuencia, ¿correcto? Entonces, fíjense acá. Vamos a poner lo que yo les envié a José vive en Perú. Acá sí hay que detenernos un poquito. ¿Por qué? Porque a veces José vive en Perú, ¿no? José vive en Perú. Pico vive en América. Vive en América. Vive en América. Vive en América. ¿Listo? Miren, con esto yo voy a llenar mi tabla de la condicional. Ven, mira, P, Q, P, entonces Q. Fíjate, ya. Yo voy a llenar mi tabla, ¿bien? Voy a llenar mi tabla. Vamos a suponer, ojo, escúchenme por favor, escúchenme acá para que lo puedan entender perfectamente. Vamos a suponer que es cierto que José vive en Perú y también vive en América. Entonces yo puedo decir, si José vive en Perú, entonces vive en América, eso es verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir en Perú automáticamente ya vive en América. ¿No ves que el continente americano tiene varios países? Y en esos países está Perú. Entonces, si yo digo la expresión, si yo menciono la expresión, José vive en Perú, entonces vive en América. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque si vive en Perú, automáticamente tiene que pertenecer a América, ¿cierto? Entonces ahí está. Es decir, vivir en Perú trae como consecuencia, sí o sí, vivir en Perú trae como consecuencia estar en América. ¿Me dejo entender? Listo. Ahora, yo cambio de situación ahora, ¿ya? Yo voy a cambiar de situación. ¿Qué pasaría si a este le pongo verdad y a este le pongo falso? ¿Está bien? Entonces yo digo acá verdadero y falso, ¿bien? Mira, ahora sí analizo, digo, José vive en Perú, entonces no vive en América. ¿Por qué pongo la palabra no? Porque estoy negando, estoy poniéndole falso. Entonces, si yo pienso, digo, José vive en Perú, pero no vive en América. Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces, ustedes tienen que decir así, mira, si José vive en Perú, entonces no vive en América. Entonces, yo me analizo esa frase es falso. ¿Por qué? Porque si José vive en Perú, tiene que vivir, sí o sí tiene que vivir en América, porque el continente americano contiene a Perú, ¿cierto? Entonces, si José vive en Perú, tiene que vivir en América. No puede ser que José vive en el Perú y no vive en América. Esto es falso. Esta es una expresión falsa. Por eso le he puesto falso. ¿Me dejo entender? Ahora, miren, voy a cambiar ahora de valores de verdad. Voy a cambiar de valores de verdad. A este le voy a poner falso y a este le voy a poner verdadero. Entonces voy a ponerle falso y verdadero. Y analizo la frase, por favor. Analicen la frase, ¿ya? No vayan a pensar que José vive en el Perú, es cierto. No, estamos jugando con la frase. A veces le estamos poniendo verdad, a veces le estamos poniendo falso. Estoy jugando con esta frase yo, ¿bien? Entonces yo digo, José no vive en el Perú. José no vive en el Perú, por eso le he puesto falso. Y vive en América. Entonces yo pienso, a ver, si a mí me dicen, si José no vive en el Perú, entonces puede vivir en América, yo digo que es verdad. ¿Por qué? Porque recuerda que Perú América no solamente contiene a Perú. José puede vivir en Ecuador. Si José vive en Ecuador, entonces, de hecho que pertenece a América, porque el continente América no solamente contiene a Perú, sino contiene a más países. Por lo tanto, la expresión cuando yo digo José no vive en el Perú, entonces, ¿puede vivir en América? Sí, porque José puede vivir en Ecuador. Entonces, si José vive en Ecuador, es cierto, entonces esta proposición que José vive en Perú es falso, pues porque José vive en el Ecuador. Entonces, el hecho de vivir en Ecuador, automáticamente, entonces vive en América. Por lo tanto, eso es verdad. ¿Bien? Ahora,
Voy a jugar con otra, voy a jugar con otro valor de verdad. Vamos a suponer que ambos sean falsos. Vamos a suponer que ambos sean falsos, ¿ya? Ambos sean falsos. Y yo analizo así, falso y falso. Yo digo, si José no vive en el Perú, porque acá me dice falso, José no vive en el Perú. Y después digo, no vive en América, eso es verdad. ¿Por qué? Porque si José vive en Italia, por decir, José vive en Italia, claro, estoy diciendo, digo, José no vive en el Perú, es cierto, porque José vive en Italia. Entonces, no vive en Europa porque Italia pertenece a Europa, ¿te das cuenta? Bien, entonces, si José no vive en el Perú, José puede vivir en Italia. Entonces, no vive en América, es cierto, porque Italia pertenece a Europa, quiere decir que esto es verdad. Entonces, eso es decir, esto trae como consecuencia la verdad. Una verdad no puede traer como consecuencia una falsedad, pero una falsedad sí puede traer como consecuencia una verdad. Y una falsedad puede traer como consecuencia otra falsedad, pero en la condicional es verdad, ¿correcto? Entonces, yo sé que al comienzo va a ser un poquito difícil, pero hay que entenderlo así, por favor. Hay que entender la condicional. Es decir, una verdad, si tú tienes una verdad, eso te trae una verdad. Ve, mira, José vive en el Perú, entonces vive en América, es verdad. Porque si vive en el Perú, tiene que sí o sí pertenecer a América, ¿cierto? Es una consecuencia. El vivir en el Perú es una consecuencia automática de pertenecer a América, ¿verdad? Ahora la siguiente. Si José vive en el Perú y yo estoy negando que vive en América, quiere decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir en el Perú, automáticamente uno ya vive en América, en el continente americano. Entonces yo estoy diciendo que no vive. Quiere decir que estoy mintiendo, estoy falsa esa información. Ahora vamos con la siguiente. Digo, si José no vive en el Perú, que puede vivir en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, ¿no? En Colombia. Entonces estoy diciendo, José no vive en el Perú. Entonces no puede vivir en América. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque si José no vive en el Perú, puede vivir en Ecuador. Entonces, si vive en Ecuador, entonces vive en el continente americano, es cierto, pues. Profesor, pero si José vive en el Perú, ¿ya? Si José vive en el Perú y yo estoy diciendo que no vive, entonces es una falsedad. No te compliques, tú tienes que analizar si hay la posibilidad de ser verdadero. Eso tú tienes que ver. ¿Hay la posibilidad de ser verdadero esto? Si José no vive en el Perú, entonces vive en América. Sí, sí hay posibilidad, porque si José vive en Venezuela, por decir, ¿no? Entonces, por eso digo yo, José no vive en el Perú, estoy negando. Digo, José no vive en el Perú, quiere decir que vive en otro país. José no vive en el Perú, ya vive en Venezuela, entonces vive en América, sí, cabe la posibilidad. Si José vive en Venezuela, entonces vive en América, claro, pertenece al continente americano. Ahora, si yo digo, José no vive en el Perú y no pertenece a América, dense en cuenta, chicos, estoy diciendo en otras palabras que si José no vive en el Perú, no pertenece al continente americano, entonces la única posibilidad es que José vive en Europa, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es la condicional. No sé si hay preguntas ahí en la condicional, por favor. La condicional es la más tranca. Dime, dime. Profe, si se puede cambiar el ejemplo por si estudias, entonces aprobarás, ¿se puede hacer con así? Ah, listo, listo. Ya, ya, listo. Ya, a ver. Vamos a analizar ya el ejemplo que propones. Vamos a analizar. Vamos a analizar el ejemplo que propones. ¿Bien? Ya. A ver, dame tu ejemplo, Leonardo. Si estudias, entonces aprobarás. Ya, ya, correcto. Si estudias, estudias. Ya, vamos a ponerle acá estudias, estudias, estudias P. Y Q, aprobarás. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? Yo quiero que ustedes experimenten. Está bien lo que hace Leonardo, porque dice, ¿no? Voy a poner otro ejemplo y ahí, pues ahí conversamos, ¿no? Y créanme que así es la mejor forma, porque cuando ustedes tengan la tabla, ya no van a mirar la tabla, van a hacerlo inmediatamente, porque ya conocen, pues, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a ponerle a este, ¿verdad? Yo tengo que jugar con esto, ¿ya? Vamos a ponerle que José estudia y aprobó. Entonces yo digo, mira, estoy diciendo que esto es verdad y esto es verdad.
¿Ya? Verdad y verdad, correcto. Entonces, yo puedo decir, si José estudia, bueno, una persona estudia, estoy con José. Si tú estudias, entonces aprobarás. ¿Eso, pues, ¿eso es verdad o no? ¿Qué dice Leo? Tú mismo que has hecho tu ejemplo. Sí, es verdad. Ya, es verdad, correcto, es verdad, ¿no? Porque si yo estudié, entonces aprobé. Entonces es verdad. Puede ser, sí, sí, cierto, puede ser, puede ser. Porque hay casos, escuchen por favor, chicos, hay casos que tú estudias y no apruebas, porque quizás por tus nervios, pero no se vayan ahí. Ustedes tienen que buscar la posibilidad si es verdad o no. Entonces, si hay posibilidad de ser verdad, ¿cierto? Entonces, si hay posibilidad de ser verdad. Entonces yo digo, si yo estudio, entonces apruebo, eso es verdad. Listo. A ver, ¿qué pasaría? Ahora escuchen, ¿qué pasaría si esto es verdad y esto es falso? Ya, si esto es verdad y esto es falso. Bien, entonces yo digo, a ver, si yo estudio y no aprobó, porque el falso dice no aprobó. Entonces, ¿cuál sería el resultado, Leonardo? Estudié y no aprobé. ¿Cuál sería el resultado? Profe, yo puse el ejemplo porque tenía dudas en ese, en verdadero y falso, y en el falso y verdadero. Ya, correcto. No, pero por eso te pregunto, para ti, ¿cuál sería el resultado? ¿Falso? Ya, ¿por qué? Sí, dilo, porque aquí estamos para aprender, pues tú tienes que decir tus dudas, Leo. ¿Por qué crees que es falso? Porque le dijeron que si estudiaba aprobaría, pero no aprobó, entonces es falso lo que le dijeron. Ya, correcto. Entonces, fíjense, a ver, si yo estudio, acá yo estudié y no aprobé, ¿no? Si yo estudio, no aprobé. Entonces, el hecho de estudiar implica que voy a aprobar, ¿cierto? El hecho de aprobar, el hecho de estudiar implica que yo voy a aprobar, ¿correcto? Y acá me dice que no aprobó. ¿Listo? Entonces esto sería falso. Vamos a continuar, ya vamos a continuar. A ver, la siguiente, ¿qué pasaría si esto fuera falso? Y esto sería verdad. A ver, sería falso y esto sería verdad. ¿Cuál sería tu resultado? ¿Qué dice Leo? Dice, no estudiaste, entonces aprobaste, pero aprobaste. ¿Cuál sería el resultado? Ese sí no sé, profe, no se me ocurre nada. Ah, correcto, correcto, muy bien, correcto, ya. Miren, a ver, voy a preguntar a algún alumno, quizás tengo, a ver, alguien que quiera participar, por favor, aquí. Alguien que quiera participar, decir qué me podría dar acá, verdad o falso. A ver, ¿qué dice Diego Salvador? ¿Qué dice Profesor, en Diego? la tercera parte de falso y verdadero, Sí, por favor. profesora, nos dicen que si estudiamos, aprobamos, pero si no estudiamos y aprobamos, entonces no se cumpliría lo que se dice, entonces sería falso. Ya, tú dices que esto es falso. Ya. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué dice Gamarra Mejía Fabricio? Sí, profesor. ¿Qué dices tú con esto? No estudiaste, entonces aprobaste. Yo creo que sí podría ser verdadero, profesor, ¿Por qué? porque hay una posibilidad de que no estudie, pero que se acuerde lo que han enseñado. Ya, listo, esa es su opinión, correcto, muy bien. ¿Qué dices, Lucía, tú que hablaste? Tú que me levantaste la mano, perdón. Pues sería verdadero porque si no estudió pero aprobó, sería que estuvo haciendo otra cosa para lograr aprobar o que simplemente el examen estuviera fácil. Ya, correcto, muy bien, correcto. Por eso es la lógica, chicos, la lógica nos invita a cuestionar, nos invita a pensar, ¿no? Correcto. ¿Quién más quiere participar? A ver, Fiorella, ¿qué me dices tú, Fiorella? Profesor, yo creo que sería falso, ya que estamos en el punto de condicional, de que si hago algo, tiene una consecuencia. Entonces me está diciendo que no estudió, pero que sí aprobó. Entonces, yo creo que en ese caso sería falso por el tema que estamos viendo de que es condicional. Ya,
Pero ¿cuál es la condición ahí, Fiorella? ¿Cuál sería la condición ahí? Te están De que diciendo... no estudié. Ah, listo, listo. Ya. Bien. Bien, listo. A ver, ¿quién más quiere opinar, por favor? A ver, Taipe. Bueno, hay bastantes posibilidades, ya que puede ser verdadero o falso. Si nos dice que en la primera, o en el primer, la primera proposición, si estudias, y aprobarás, y es Ya. verdadero. En la segunda, si estudias pero no apruebas, es falso. Y en la tercera, no estudias, pero igual apruebas. Supongo, en un sentido, de primera vista, podríamos decir, no, es falso. Como que alguien que no estudia puede aprobar. Correcto. Pero también contamos los medios externos que hay en la escuela. Tal vez pudo aprobar, como dice mi compañero Fabricio, si se acordó algo. También podemos utilizar la idea de que el estudiante hizo trampa para poder aprobar el examen sin Excelente, estudiar. así es. Excelente, correcto. Sí. Por lo tanto, digo que mi respuesta es verdadero, ya que Ya, puedo utilizar los medios externos. correcto. Bien. Listo. Ahora vamos con la otra. A ver, acá hay una contradicción, ¿no? Dicen verdad y dicen falso. Bien, lo voy a poner así, ya de ahí lo voy a aclarar yo. A ver, ¿qué pasaría si ambos son falsos? Es decir, no estudié y no aprobé. ¿Qué dices? A ver, le vamos a preguntar a Keila. ¿Qué dices, Keila? ¿El resultado de esto es verdad o falso? Si no estudié, entonces no aprobé. Eh, sería falso, ¿Por qué? porque, o Escucha, sea, dice, si no aprobé, entonces, si no estudié, entonces no aprobé. eh, sería falso porque creo que debe haber una condición de que tiene que cumplir, creo que uno de ellos, y no estudió y tampoco aprobó, entonces, por lo tanto, Ya. ¿Qué dice Joaquira tú? Gracias, Keila. Creo que podría ser verdadero. Si usamos lo que planteó mi compañero Jesús, supongamos que el alumno no estudió, pero usó otros medios externos, como por ejemplo copiarse al compañero, comprar el Claro. examen o qué sé yo. Pero aún así, a pesar de tener esos medios, reprobó. Yo creo que ese sería verdadero. Ya. ¿Qué dice Dávila Rengifo? Dice que es verdad. A ver, ¿qué dice Dávila? ¿Qué dice Dávila? Dávila, ¿tiene micro? Creo que no tiene micro. A ver, ya. Ah, listo, listo. Bien. ¿Tienes micro de Daira? Creo que no, porque me está escribiendo por el chat. Bueno, a ver, ¿qué dice Díaz Cabrera? Diana, ¿qué piensas tú acá? Bueno, para mí la lógica, como usted dice, ¿no? También utilizando la lógica podría ser, si no estudia, la consecuencia es que no apruebe. Entonces, para mí también podría ser eh, verdadero. Ya, correcto, bien, listo. Miren, chicos, ven, miren, a ver, para aclararles, en la condicional, ¿ya? Algunos ejemplos podemos entrar en polémicas, podemos entrar en contradicciones, ¿bien? Por eso en la condicional se busca ejemplos que tú puedas aclarar, ¿no? Por decir, si un ejemplo no me ayuda a mí, no me ayuda a aclarar las cosas, entonces yo tengo que buscar otro ejemplo que sí me ayude a aclarar las cosas, ¿correcto? No, no, que eso no significa que yo no lo pueda analizar, lo puedo analizar, pero quizás ustedes no me pueden entender o podemos entrar en polémica, por eso yo trataba, ¿ya? No te preocupes, Leo, que sí te voy a decir lo que es, por eso yo trataba esto de José vive en Perú, mira, José vive en Perú, ¿no? José vive en Perú y por acá vive en América, ¿no? Vive en América. Este ejemplo
Este ejemplo no tiene nada de polémica, es lógico. ¿Por qué? Porque si José vive en Perú, es cierto que José vive en Perú y es cierto que José vive en América. Entonces yo digo, si José vive en Perú, entonces vive en América, ¿no? Si José vive en Perú, vive en América, eso es verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de que José vive en Perú, automáticamente pertenece a América. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Ahora, cuando yo le cambio los valores, no es que José vive en Perú, simplemente esta es una oración, y a esta oración yo la voy a calificar como verdad o como falsa. A ver, ¿qué pasaría si yo la califico como verdad y esto como falso? La estoy calificando yo. Entonces yo digo lo siguiente. José vive en Perú. Si José vive en Perú, entonces no vive en América. Entonces, si ustedes se ponen a razonar, como lo busques, vas a admitir que esto es falso. ¿Por qué? Porque si José vive en Perú, automáticamente entonces tiene que vivir en América, pero acá me está diciendo que no vive en América. Por lo tanto, esto es falso. Esto es falso. Está bien. ¿No ves que el hecho que José vive en Perú, automáticamente entonces tiene que vivir en América? Y acá me dice que no vive, por lo tanto es falso. Ahora fíjense, estoy jugando con los valores. No vayan a pensar que José vive en Perú es cierto. No, estoy jugando. Yo a veces le estoy diciendo que es cierto, a veces le estoy diciendo que es falso. ¿Para qué? Para dar los valores de verdad. Ahora voy a decir que esto es falso y esto es verdad. Entonces yo digo, si José vive en Perú, si José no vive en Perú, entonces vive en América, yo pienso. Me están diciendo que José no vive en Perú y me están diciendo que José vive en América. Entonces yo digo, el hecho de que no vive en Perú, él puede pertenecer, entonces puede pertenecer a América, sí, porque puede vivir en otro país. Quiere decir que esto es verdadero. ¿Bien? Listo. Ahora, la siguiente. Si me dicen a mí juego con esto, falso y falso, estoy jugando con esto. Recuerden, por favor, no es que José vive en Perú, yo estoy jugando. Ahora le estoy poniendo que es falso. Entonces yo digo, si José no vive en Perú, entonces no vive en América, ¿qué yo puedo pensar? Ah, José puede vivir en Italia, por decir, en Europa. ¿Está bien? Entonces, si José no vive en Perú, vive en Italia. Italia pertenece a Europa, entonces digo, si José no vive en Perú, entonces no vive en América, es cierto, porque si José no vive en Perú, vive en Italia, entonces no vive en América, vive en Europa. Me dejo entender, esto es verdad. Bien, esto es verdad. Bien, entonces yo le sugiero, Leo, yo te sugiero, escúchame, yo te sugiero que tomes ejemplos claros que no quede duda, porque en la matemática sí hay ejemplos que no nos ayudan, ¿entiendes? Entonces, cuando yo tengo así, por decir, cuando yo tengo así, si tú te fijas, el único valor de verdad de la tabla condicional es cuando es verdad y es falso. Verdad y falso te da falso. Verdad y falso te da falso. ¿Listo? Es la única. Si tú tienes falso, una condicional, por decir que vamos a ver ahora los problemas. Si yo tengo falso y yo tengo acá, no toda una estructura de frente, decimos que es verdad. ¿Bien? Si yo tengo una verdad, entonces una verdad, esto es verdad. ¿Bien? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esa es la condicional. Ahora, tu ejemplo que tú dices, estudia, no estudias, ¿bien? Yo te sugiero que busques ejemplos que te quede claro la condicional. Y en base a eso, tú puedes trabajar con los problemas que no te quede claro. ¿Me dejo entender? ¿Bien? ¿Ya, Leonardo? Sí, profe, gracias. Ya, entonces miren chicos, cuando uno hace el trabajo por uno mismo, aprende más que yo les dijera. Yo ahorita les digo, y quizás no vamos a tener, digamos, alguna duda con ciertos alumnos, pero hagan su trabajo ustedes, háganlo su trabajo. A ver, utilicen el ejemplo de Leo, el de estudias, si estudias, aprobarás, y colóquenle, a ver, vamos a suponer que esto es verdad y esto es falso. Vamos a suponer que es verdad. Entonces comiencen a analizar, pero siempre piensen en la posibilidad. Si hay una posibilidad que sea verdad, le ponen verdad. Pero si no hay ninguna posibilidad, si era falso, así como el ejemplo de Perú y América, ¿no? Porque digo, si José vive en Perú, entonces no vive en América, eso es falso, pues porque si vive en Perú, vive en América, ¿cierto? Eso es falso. Nadie puede decir, no, eso es, profesor, eso puede ser verdad.
Me dejo entender, entonces, trabajen ese ejemplo. ¿Bien? Listo, ahora sí vamos con la bicondicional. Vamos con la bicondicional, ¿bien? Vamos con la bicondicional. La bicondicional es sencilla. La bicondicional es sencilla. ¿Por qué? Porque la bicondicional quiere decir dos condiciones. Bicondicional. Bicondicional, ¿ya? Es así, doble condición. Eso les envié, ¿no? Doble condición. Esta es doble condición. Esto se llama sí y solo sí. Sí y solo sí. Ya, le voy a poner un ejemplo. P es un número primo. Es un número primo. Es un número primo. Y Q tiene dos divisores. Tiene dos divisores. Tiene dos divisores, ¿no? Tiene dos divisores. Tiene dos divisores. Fíjense, yo puedo decir, P es un número primo sí, solo sí, tiene dos divisores, Q. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para que se cumpla, este es la condición de este, y esta es la condición de este. Es decir, hay doble condición acá. Entonces yo digo, es un número primo si tiene dos divisores. Ahora al revés, si tiene dos divisores, es un número primo. ¿Se dan cuenta que es como un círculo cerrado? Si es un número primo, tiene dos divisores. Y si tiene dos divisores, es un número primo. Es como un círculo cerrado. Tiene doble condición. El hecho de ser número primo, si es número primo, trae como consecuencia que tener dos divisores. Y si este número tiene dos divisores, trae como consecuencia que ser un número primo. Entonces, la tabla de verdad para esto es recontra fácil. Es recontra fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, recuerda que ambas se deben cumplir. Ambas son condiciones. Es decir, si este es verdad, verdad y verdad, el sí solo sí el resultado de sí solo sí es verdad. Porque ambas, o esta es condición de esta y esta es condición de esta. Pero acá, por decir acá, en este resultado acá, verdadero y falso. Una cumplió, pero la otra no, entonces quiere decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, es un número primo, si solo si no tiene dos divisores. Eso es falso. Ambas se deben cumplir. Ahora aquí, si este es falso y este es verdad, este es falso. Pues. Claro, ¿por qué? Porque si digo, no es un número primo y tiene dos divisores, entonces tiene dos divisores, si solo si tiene dos divisores, estoy diciendo algo falso, ¿no? Es falso esto, por lo tanto esto es falso. Ahora esto es verdad, ¿por qué? Porque si digo, no es un número primo y no tiene dos divisores, eso es verdad, ¿ya? Entonces ahí está la bicondicional, esa es la bicondicional, ¿bien? Por favor, no sé si hay preguntas ahí con la bicondicional. ¿Hay preguntas con la bicondicional? ¿Todo está claro ahí? ¿Está claro? Hay que entender, por favor, los símbolos, ¿ya? Hay que entender los símbolos. Bien. Ahora sí vamos con la negación. Vamos con la negación. Miren, la negación se representa con este símbolo, ¿ya? Y este símbolo significa no. Ahora, la mayoría de personas piensa que la negación es solamente agregarle a una oración la palabra no. Por decir, yo puedo decir, yo practico guitarra. Niega eso, no practico guitarra, ¿no? Yo digo, este es un libro. Niega esto no es un libro. Correcto, a esa es una negación sencilla, básica. Pero, ¿qué pasaría si yo les el ejemplo que les he puesto, ¿no? P. Todos los seres humanos, todos los seres humanos son mortales. ¿Cómo niegas esto? Son mortales. Todos los seres humanos son mortales. ¿Cómo niego fe? Acá yo no puedo decir, no todos los seres humanos son mortales. No, eso no es negación. Correcto. Entonces la negación es más que de ponerle un no. ¿Cómo yo puedo negar si alguien me dice, todos los seres humanos son mortales? ¿Ya? Y yo quiero negar eso. ¿Cuál sería la negación para esa frase?
¿cuál sería la negación? ¿Cuál sería la contradicción? ¿Cuál sería la negación? ¿No? Porque ustedes saben que si, por decir, todos los seres humanos son mortales, esto es verdad. Todos somos mortales. La negación de P sería falso, ¿cierto? Entonces, pero así, ¿cómo lo expresamos cómo nosotros podemos expresar la negación de esto en palabras? A ver, ¿quién quiere participar para hacer la negación de P? A ver, Taipe, dime. Bueno, la negación sería ningún ser humano es mortal. Excelente, excelente, correcto, así es. Sí. Mira lo que él ha utilizado todos. Él utilizó, escúchame, él utilizó la palabra ningún, porque si yo digo todos y yo digo no todos, no estoy negando nada. Por favor, por eso la lógica es la base de la matemática, chicos. ¿Por qué? Porque la lógica nos va a obligar a nosotros a rompernos el coco, como se dice, ¿no? A exigirnos a pensar. Nos exige a pensar la lógica. Entonces, miren su compañero lo que ha utilizado. Ha utilizado ningún ser humano es mortal. Está contradiciéndolo. Es mortal. Está contradiciendo la P, lo está contradiciendo porque acá dice todos los seres humanos son mortales. ¿Está bien? Taipe dice ninguno. Ningún ser humano es mortal. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pues está negando esto. Porque si yo digo todos los seres humanos no son mortales y digo no todos, acá le agrego no todos. Entonces hay una contradicción, ¿bien? Pues ahí no me quiero extender, la siguiente clase vamos a extender porque falta poquito. Quiero enseñarles, ahí nos vamos a quedar, pero la negación sí lo vamos a hablar cuando toquemos el libro, ¿ya? Me falta, ¿saben qué? Me falta, esto cópienlo por favor. ¿Ya? Se dan cuenta que acá yo no puse ningún no, ¿cierto? No puse ningún no. Solamente puse la palabra ningún. ¿Se dan cuenta? Eso me refería que no siempre se debe poner el no en la negación. Ya vamos a la siguiente clase, ¿ya chicos? Solamente me falta hablar de la disyunción fuerte. Eso viene en su libro, disyunción fuerte, eso me faltó. Disyunción fuerte. Disyunción fuerte. Miren, la disyunción fuerte es así, es un triángulo. O también es así, cualquiera de las dos, esta o esta. ¿Está bien? Ya. Dime, Diego. Profesor, en caso de usar el no, podría ser los seres humanos no son mortales. Ya. ¿El dónde en la negación de P? Donde dice, ¿puedo utilizar el no diciendo ahí los seres humanos no son mortales? Poniéndolo antes del No, porque son. cuando tú dices los seres humanos, te está refiriendo a todos, ¿cierto? A todos los seres humanos, ¿cierto? Cuando tú dices los seres humanos, te está refiriendo a todos. Simplemente estás poniendo acá la palabra no, ¿ya? Miren, eso, Diego, no te preocupes, me hace recordar más bien la siguiente clase, me hace recordar, por favor, para ahondar un poquito más en la negación, porque sé que la negación es el talón de Aquiles de los alumnos, ¿bien? Entonces, ya, la siguiente clase vamos a ver negación. Voy a finalizar, queda menos de un minuto, y volvemos con la disyunción fuerte.